Una memoria evangélica es un lugar que tiene un recuerdo cristiano y muchas veces los peregrinos se preguntan, pero padre, ¿este es el lugar auténtico? Es una pregunta que se puede responder desde el estudio arqueológico, ya que bien sabemos que la historia está registrada también, además, en fuentes extrabíblicas. Siempre cuando vamos a un lugar en Tierra Santa, por ejemplo Belén, tenemos un primer recuerdo que aparece relacionado en alguna literatura propia del Antiguo o del Nuevo Testamento. En este caso tenemos el Antiguo Testamento, las profecías de Miqueas, que hablaban de Belén como el lugar del nacimiento del niño Dios. Pero después tenemos los evangelios, en concreto dos evangelios son los que tratan en más profundidad lo que es el hecho del nacimiento, que son Mateo, que es mucho más breve, más parco, y luego tenemos Lucas, que como historiador tiene pretensiones de dar más detalles. Es el que nos ofrece un relato más pormenorizado de ese nacimiento. Luego también tenemos los relatos llamados apócrifos, como el protoevangelio de Santiago, que siendo un relato que no ha pasado al canon por su, digamos, carácter deficitario en teología, sin embargo nos aporta muchos detalles que aparecen incluso en el belenismo. Soy capellán de los belenistas en Asturias, en la ciudad de Gijón, y de esto puedo hablarles un poquito. Lo importante es que sepamos que cuando visitamos un lugar, una memoria evangélica en Tierra Santa, estamos ante una historia ininterrumpida, porque en el siglo I, cuando hay un hecho constatable, como es, en ese caso, el nacimiento del niño Dios, ahí esa gruta va a tener un recuerdo que no se va a borrar en el siglo I. En el siglo II suele construirse sobre ese lugar pues una iglesia. En el siglo III o IV, ya con Constantino, cuando se construyen las grandes edificaciones o basílicas cristianas, paleocristianas, las antiguas. Y después siempre tiene un periodo de, digamos, de destrucción, porque los persas, de hecho los partos, acaban en el siglo VII también destruyendo parte de esos lugares, que han sido totalmente destruidos, construidos. En el caso de Belén, de la basílica, curiosamente, cuando llegaron para destruirla, vieron que había unas figuras en un mosaico en lo que era el frontispicio de la puerta, y al ver que estaban vestidos al modo parto, al modo persa, eran los 3 Reyes Magos, entonces no la destruyeron de modo curioso. El mundo árabe también, siempre cuando llegaba a un lugar cristiano, lo solía profanar. Por eso lo que se hizo en Belén fue bajar la puerta. Si ustedes van a Belén, si no bajan la cabecita, se dejarán la cabeza contra la puerta, ya que es una puerta muy pequeñita, muy estrecha, para que ante Cristo todo el mundo baje la cabeza. Era también para evitar en la época de las invasiones la entrada y profanación de esos lugares. Por eso se construyen, se destruyen, se vuelven a construir. En el siglo XIV, por ejemplo, muchos de los elementos de las iglesias cristianas se llevaron a los lugares musulmanes. Véase, por ejemplo, los mármoles de Belén que acabaron en lo que es hoy la Qubbat Azahra, que es la cúpula de la roca, dicho en castellano, que se entiende mucho mejor. Por eso siempre, algunos incluso han querido destruir esos lugares. Por ejemplo, un señor que era de la familia Elia Capitolina, Adriano, en el año 135, quiso destruir todos los lugares de memoria cristiana y también todos los lugares de memoria judía. Por eso mandó construir en los lugares de Cristo los templos de Venus o también de sus amantes. Por eso hubo un templo de Adonis en el lugar donde está el nacimiento, la gruta del nacimiento. Cuando llegó Santa Elena, preguntó dónde están los lugares cristianos y entonces le dijeron, Majestad, están bajo los lugares de los templos dedicados a las diosas Venus y también de sus amantes. Y así, de ese modo, queriendo destruir un lugar y perder su rastro en la historia, Adriano acabó fijándolo para siempre. Por eso los lugares y memorias evangélicas son todos bastante precisos, porque además el estudio arqueológico nos permite el conocer la distinta evolución de las construcciones. Una monja llamada Egeria en el siglo IV, 380, se nos va a ir a Tierra Santa, y esta mujer intrépida va a hacer lo que nadie había hecho entonces, una guía de Tierra Santa, y va a describirnos de un modo precioso los lugares por los que va pasando y también, digamos, las costumbres litúrgicas. Por eso en esta primera guía de Tierra Santa tenemos una descripción de esos lugares que hoy no quedan, pero al menos hablan de su lugar. Por ejemplo, en el Monte de las Bienaventuranzas sabemos que la iglesia actual está más arriba de la primitiva y también de la que visitaban en época medieval los peregrinos. Es decir, que la arqueología bíblica, de esto sé algo porque hice estudios de arqueología bíblica también en Israel, pues allí sabemos que los lugares están atestiguados y algunos, si no tienen una tradición primitiva, quiere decir, desde el siglo I, la tienen muy antigua y son lugares a los que se va frecuentemente,
ya desde el siglo III y desde el siglo IV. Es decir, visitamos lugares que el recuerdo no ha podido olvidar porque nadie olvida lo que allí ocurrió, que Cristo pasó por aquella tierra que vieron sus ojos y pisaron sus pies, la Tierra Santa, la tierra del Señor.